Hoy la cristiandad está celebrando 505 años de la Reforma Luterana. Fue durante este movimiento de la Iglesia en el siglo XVI que el puro Evangelio fue redescubierto. Sin embargo, ¿sigue siendo la Reforma importante en nuestros días? Yo soy el pastor Miguel Torneire y en el video de hoy trataré de responder a esta pregunta. Así que, quédense conmigo hasta el final, pues tengo muchas buenas noticias para compartir. El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clavó 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg. Si ese martillo hubiera podido anunciar los cambios sísmicos que se avecinaban en Europa y en la Iglesia cristiana, sus ecos habrían estremecido al mundo. Hoy, sin embargo, es mucho más que un mero susurro. Para muchas iglesias protestantes, ha sido como el juego del teléfono descompuesto, donde se agrega un poco aquí, se cambia un poco allá, se quita un poco en otro lugar. El mundo, en general ahora, ha entrado en una era post-cristiana, donde las diferencias en los principios teológicos cristianos importan menos que las opciones en el menú del restaurante. Entonces, ¿sigue siendo relevante la Reforma Luterana hoy? Podríamos reformular la pregunta de esta manera. ¿El Evangelio de Jesucristo sigue siendo relevante hoy en día? Porque de eso se trataba la Reforma, la salvación que Cristo ganó para el mundo. Al proclamar la justificación solo por la fe, solo por la gracia de Dios, y no por nuestros propios méritos y obras, se abrieron las puertas para que millones de personas conocieran la misericordia de Dios. La Reforma se trataba del Evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo reveladas en las Escrituras, razón por la cual el primer nombre de la Iglesia luterana fue evangélica, que proviene del griego para buenas nuevas. Una vez escuché del pastor que me confirmó, el pastor Sergio Paulo Plaster Valquinir, hablar del mensaje de la gracia. Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 8. Las palabras tenían la misma fuerza y poder que tenían cuando Lutero las redescubrió por una sencilla razón. No son las palabras de Lutero, son las de Dios. A este primer principio de la Reforma lo llamamos sola fide, solo por fe. Los luteranos enseñan que no agregamos nada a la salvación. Cristo hace todo. Si no nos mantenemos firmes en este punto, enseñó Lutero, todo está perdido. El cristiano gana la salvación solo a través de la fe. Esto no significa que pongamos nuestra esperanza en nuestra propia fe, sino que nuestra fe se basa en las promesas de Dios y en lo que Cristo ha hecho por nosotros. En Cristo encontramos la seguridad de la salvación, algo que nunca podríamos tener si tuviéramos que buscar suficiente sinceridad, arrepentimiento u oración en nosotros mismos.
En cambio, nos aferramos com seguridade a la promessa de Cristo. E todo aquele que vive e crê em mim não morirá eternamente. Juan capítulo 11, versículo 26. El segundo principio de la reforma, también tomado de Efesios, es sola gratia, o solo por gracia. La iglesia establecida, por supuesto, estaba muy contenta de reconocer el papel de la fe y la gracia en la salvación. Era esa pequeña palabra, solo, lo que no podía soportar. Afirmar que no se necesitaban obras para la justificación parecía ir en contra de la razón. Muchas personas en la época de Lutero creían que Dios justificaba a los justos, buenas personas, y condenaba a los pecadores, malas personas, al infierno. Pero Lutero encontró en las Escrituras esta verdad. Dios justifica a los pecadores puramente por su propia voluntad, basándose únicamente en lo que Cristo ha hecho. Dios no salvó a los que estaban tratando de hacer lo mejor que podían, o a los que más habían mejorado, o a los que venían con las manos vacías o no, sino con las manos llenas de pecado. Lutero dijo que somos salvos por pura gracia. Para Lutero, las Escrituras eran claras. La justificación es 100% Cristo y 0% nosotros. Y cualquier intento de aumentar nuestro porcentaje es herejía. El solo por gracia apunta directamente para Cristo. Jesús mismo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan capítulo 14, versículo 6. La teología de Lutero se basaba en la encarnación de Cristo. Su hacerse humano fue necesaria para nuestra salvación. Él vivió, murió y resucitó por nosotros. Toda la Biblia es una revelación de Cristo y es en Él que Dios desea ser conocido. En Cristo Dios se ha escondido a simple vista, revelando su deseo de salvar a la humanidad. Se despoja de su gloria celestial, nace de carne humana y muere desnudo, clavado en una cruz para salvarnos. Y desnudo es sacado de la cruz y llevado a la tumba, donde resucita para que un día nosotros también resucitemos. Y entonces confiamos en Él, no en nosotros mismos, sabiendo que Él no vino a mostrarnos el camino, sino a hacer el camino para nosotros. Dios nos transfiere la justicia perfecta de Cristo, quitándonos el pecado que heredamos de Adán. No hay manera de obtener la justicia de Cristo excepto estando unidos a Él en la fe. La otra sola es sola Escritura, solo por las Escrituras. Esto no significa que debemos desechar toda tradición. Algunos de los primeros reformadores trataron de hacer eso, pero Lutero nos enseñó a guardar aquellas tradiciones que son bíblicas. También se pueden mantener otras tradiciones, dijo, si la congregación y la iglesia las desean, siempre que no contradigan las Escrituras. Lo que hizo la enseñanza de sola Escritura fue poner la palabra de Dios por encima de toda razón, ideología y autoridad terrenal, incluida la del Papa. Confirmó que Cristo es la cabeza de la iglesia y es su palabra, no nuestra interpretación de ella, la que debe ser el juez de la verdad. La palabra de Dios se interpreta a sí misma. Las Escrituras deben leerse como un todo, no extraídas como textos de prueba fuera de contexto. Es por eso que seguimos las confesiones luteranas, porque están de acuerdo con las
Escrituras. La palabra de Dios está viva y activa. A través de ella, el Espíritu Santo obra para convencernos del pecado. Esta es la ley. Nos lleva a arrepentirnos de todas las cosas que somos y hacemos que desagradan a Dios. Pero la Biblia no nos deja desamparados. La palabra del Evangelio nos habla del perdón y del consuelo. El Evangelio es la muestra de lo que Cristo hizo por ti y por mí, que nos amó y se entregó por nosotros. Él cumplió todo lo necesario para nuestra salvación. Cuando Cristo murió, dijo: consumado es. La Reforma Luterana cree, enseña y confiesa que toda la obra de Cristo fue completa. Nada más se necesita hacer para nuestra salvación. Las enseñanzas que nos han transmitido los primeros luteranos son tesoros preciosos, no por tradición, sino porque son las verdaderas doctrinas del cristianismo. Si observa nuestras confesiones, verá referencias a las Escrituras una y otra vez. Los autores sabían que si algo contradecía la palabra de Dios, no importa cuán hermoso, antiguo, impresionante y razonable pueda parecer, no agrada a Dios. La reforma importa porque los reformadores estaban proclamando la inmutable, inerrante e infalible palabra de Dios. Entonces, ¿qué puede enseñarnos la reforma hoy? La reforma nos enfoca en la verdadera misión de la iglesia. La iglesia es el reino de Dios y es donde Él otorga sus dones a su pueblo. Es donde se proclama su verdad. Los sermones no solo deben hablar de Jesús, sino proclamarlo también. Cuando perdemos de vista esto, podemos confundirnos en cuanto a nuestro propósito. Nos sentimos atraídos a adoptar el modelo comercial de marketing, el modelo numérico de las mega iglesias, el modelo de servicio social de las instituciones caritativas o lo peor de todo, a sentir que necesitamos actualizar nuestra doctrina y prácticas para cumplir con las filosofías cambiantes y costumbres del mundo. Cristo nos ha dicho que debemos estar en el mundo, pero no ser de él. Podemos aprender de la Reforma la importancia de usar los medios para difundir el Evangelio, pero siempre recordando que es el Espíritu Santo quien crea la fe en los corazones humanos a través de su palabra, no nuestros métodos. Sobre todo, la Reforma nos enseña que debemos conocer y aferrarnos a la palabra de Dios. Todos los que se apartan de ella pierden su camino. En nuestra época hay una gran apostasía con muchos caminos que ofrecen tentaciones y facilidades. El camino de la cruz parece amargo y muchos se desvían para seguir caminos que parecen más dulces, culturalmente aceptables y tolerantes, pero sin vida. Los luteranos, habiendo aprendido que la verdad bíblica a menudo se encuentra en la paradoja, saben que el camino de la gloria conduce al dolor y el camino de la cruz conduce al gozo. Todas las demás religiones enseñan que debemos traer algo a la mesa: mérito, amor, obras, obediencia, mejores vidas o sinceridad. El resultado es orgullo o desesperación. Pero los luteranos gritan: no, la salvación es un regalo totalmente inmerecido de principio a fin. Dios incluso da la fe para creer y aceptarlo. Debemos continuar proclamando esto, no solo en nuestras confesiones, pero también en nuestra forma de adorar y en nuestra vida diaria. Simplemente tenemos las mejores noticias que cualquiera puede escuchar.
Como la antorcha olímpica, el don de Dios nos ha sido transmitido por Dios a través de nuestros antepasados en la fe. Estamos llamados a retomar donde ellos la dejaron, aprender, proclamar, defender y transmitir la fe a nuestra generación y a la siguiente, porque no es doctrina de seres humanos, sino el puro evangelio de Cristo. La relevancia de eso está más allá de toda medida, porque el tesoro mismo está más allá de nuestra medida. Soli Deo gloria. A Dios solo sea la gloria. ¿Le gustó de lo que compartí? Entonces, deja un le gusta, suscríbete al canal clicando en el botón rojo que hay aquí abajo, comparta también este video en sus redes sociales, con sus amigos, en sus grupos de WhatsApp y deja un comentario, pues todos ellos son tomados en cuenta. Muchas gracias y hasta el próximo video. Chao.